Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a tener este tema tan importante sobre los sacramentales. Empecemos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos a la Virgen que nos ayude a seguir a Cristo con radicalidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tocar el tema de los sacramentales. Para ello es importante señalar que dentro de los actos litúrgicos tenemos los sacramentos, la liturgia de las horas y los sacramentales. Son actos litúrgicos, los sacramentos, la liturgia de las horas y los sacramentales. Por lo tanto, los sacramentales se insertan dentro de la liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia es el culto de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia es la celebración del misterio pascual de Cristo para comunicar la gracia a todos los miembros de la Iglesia. Aclarado ese punto, que los sacramentales forman parte de la liturgia de la Iglesia, vamos a preguntarnos, ¿qué son los sacramentales? Son signos instituidos por la Iglesia que traen bendiciones. Esto es muy importante explicarlo. Los sacramentales son signos. Nos encontramos con elementos sensibles en los sacramentales. El sacramental más popular, la bendición con el agua bendita. Son signos, pero instituidos por la Iglesia, no por Cristo. Instituidos por la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que hace la Iglesia lo hace en nombre de Cristo. Pero los sacramentales no han sido instituidos por Cristo, sino por la Iglesia. Y los sacramentales traen bendiciones, abundantes bendiciones. Recordemos la definición de un sacramento para comparar con lo que significa un sacramental. Un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo, confiado a la Iglesia por donde viene la gracia. Esa gracia que viene a través de los sacramentos se llama gracia sacramental. Ahora, un sacramental es un signo instituido por la Iglesia que trae bendiciones. Esto es importante, queridos hermanos, enfatizar. Los sacramentos vienen de Cristo y son 7. Los sacramentales son muchos más que 7 y no vienen de Cristo, sino de la Iglesia, pero la Iglesia actúa en nombre de Cristo. La Iglesia, cuando instituye algo, lo hace en nombre de Cristo. Y la Iglesia tiene la potestad dada por Cristo para establecer una serie de acciones en beneficio de los fieles. En este caso concreto, la Iglesia ha instituido unos signos que traen bendiciones a los fieles. Esos signos se llaman sacramentales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1667, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos
y se santifican las diversas circunstancias de la vida. En este número del Catecismo, número 1667, nos encontramos con una explicación bastante completa y profunda sobre los sacramentales. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Son signos sensibles que de alguna manera imitan a los sacramentos, pero no están al nivel de los sacramentos. Sin embargo, los sacramentales cumplen una función importante dentro de la Iglesia porque son conductos para recibir bendiciones y nos preparan también para acudir a los sacramentos. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 1677. Los sacramentales también van acompañando nuestra vida, las diferentes bendiciones que la Iglesia establece permiten recibir gracias actuales, no sacramentales, pero sí gracias actuales, que nos van ayudando en nuestro seguimiento a Cristo. Y sobre todo los sacramentales, cuando son recibidos con fe, nos conducen a los sacramentos. ¿Qué características tienen los sacramentales? Son instituidos por la Iglesia, se fundamentan en el sacerdocio común, no están al nivel de los sacramentos. 3 puntos concretos. Ya hemos mencionado que los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Se fundamentan en el sacerdocio común, porque todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Y como todo bautizado tiene el sacerdocio común, ese sacerdocio común le capacita al bautizado a ofrecer su vida y todo lo que hace a Dios, a convertirse en una ofrenda agradable a Dios. Y los sacramentales ayudan a los bautizados a santificar las diferentes circunstancias de su vida. Por eso dentro de los sacramentales tenemos la bendición de un carro, la bendición de un instrumento de trabajo, la bendición de un local de trabajo, la bendición de una casa. Todo bautizado está llamado a santificar su trabajo, a santificar el ambiente donde vive, el ambiente donde labora, el ambiente donde despliega su existencia. Los sacramentales traen bendiciones que motivan al bautizado a convertirse en una ofrenda agradable a Dios. Pero los sacramentales no están al nivel de los sacramentos. Esto es importante remarcar. Muchas personas buscan a los sacerdotes para recibir la bendición con el agua bendita, y está muy bien. Padrecito, écheme agua bendita. Pero si la persona está en pecado mortal, por más que le eche 20 barriles de agua bendita, seguirá estando en pecado mortal. Una persona que está en pecado mortal o pecado grave tiene que acercarse al sacramento de la confesión. Los sacramentales no están al nivel de los sacramentos, pero cuando son vividos con fe, recibidos con fe, sí nos disponen para acudir a los sacramentos. Una persona que está en pecado grave y recibe el agua bendita, si recibe con fe el agua bendita, se dará cuenta que como bautizado, como persona bautizada, tiene que vivir en gracia. Entonces va a reaccionar y buscará un sacerdote para confesarse. Cuando se recibe un sacramental con fe, con una fe viva, la persona que recibe ese sacramental percibe la importancia de tener
vida sacramental, es decir, de acudir a los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas, de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Catecismo de la Iglesia Católica número 1668. Los sacramentales, por ejemplo, también tienen que ver con la bendición especial a ciertas personas, la consagración de vírgenes, la consagración de un abad de un monasterio o de una abadesa de un monasterio, la profesión religiosa es un sacramental. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Catecismo de la Iglesia Católica número 1669. Por ejemplo, hay que bendecir los alimentos. Y en la familia, el papá hace de cabeza en la iglesia, y eso no es machismo, es una exigencia. Y el papá, que está llamado a ser cabeza de una familia, tiene la gravísima responsabilidad de dar testimonio de la fe, de su fe. Qué bonito es cuando el papá, el varón, preside la oración en su casa y bendice los alimentos. Ahora, los laicos no pueden hacer gestos sacerdotales, pero sí un laico puede bendecir los alimentos, una mamá puede bendecir a sus hijos sin hacer gestos sacerdotales. Es importante que se bendigan los alimentos, por lo menos usen la fórmula corta: Jesús de Belén, tengo hambre, amén. Y si tienen un poquito más de tiempo, la fórmula larga: bendigamos, bendigamos, que el Señor aumente el hambre que tengamos. Bromas aparte, los laicos pueden presidir ciertas bendiciones, pero no pueden imitar gestos sacerdotales. Es decir, un laico no puede hacer la bendición que hace un sacerdote. Tiene que ser una bendición que le corresponde a su sacerdocio común. En realidad es una oración la que hace un laico. Puede, por ejemplo, decir así: bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a recibir de tu generosidad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Si es que hay un sacerdote en un ambiente y se va a hacer una bendición, evidentemente el que tiene que bendecir es el sacerdote, porque el sacerdote hace siempre de cabeza en una asamblea, en una comunidad, y eso no significa que el sacerdote es más que un laico, significa que el sacerdote tiene como misión propia de su ser sacerdotal presidir la oración, presidir cualquier bendición, porque está actuando en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales puede estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Como hemos mencionado, los sacramentales no están al nivel de los sacramentos. Primero son los sacramentos, esto que quede claro. Los sacramentos traen la gracia sacramental. La gracia santificante viene por los sacramentos.
Los sacramentales no traen gracia santificante, traen gracias actuales. ¿Qué son gracias actuales? Son toques de Dios. Toques de Dios. Ya he mencionado el caso de alguien que está en pecado mortal y recibe la bendición con el agua bendita. Esa bendición no le borra el pecado mortal, pero sí puede traer una gracia actual, un toque de Dios, de tal manera que esa persona reacciona al darse cuenta que el agua bendita le recuerda su bautismo y como bautizado tiene que vivir en gracia, entonces reacciona y busca la confesión. ¿Cuáles son los sacramentales más importantes? Tenemos bendiciones de personas. La bendición de una persona es un sacramental. Bendiciones de objetos y lugares. Bendecir un carro, bendecir un perrito. Se puede bendecir un perro. Está la bendición de las mascotas. Pero por si acaso no es bautismo de perros. Quiero aclarar esto. El bautismo es para las personas humanas. Hay bendición de lugares, se bendice una casa, se bendice un departamento, se bendice un lugar de trabajo, una oficina. Las bendiciones de consagrados, la profesión religiosa que hace un varón o una mujer, son sacramentales. Y los exorcismos también son sacramentales. Los exorcismos están regulados por la Iglesia. Son sacramentales. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1671. Como hemos señalado, los sacramentales implican bendiciones de personas, bendiciones de lugares, bendiciones de objetos, implica también consagraciones, implica aquello que atrae muchas veces la curiosidad de gran cantidad de personas. Los exorcismos son sacramentales. Todos los sacramentales están regulados por la Iglesia y están aprobados todos ellos por la Iglesia, porque la Iglesia es la que instituye los sacramentales, pero como vuelvo a decir, ya aparece código rayado, lo importante es vivir en gracia. Esto es lo importante, vivir en gracia, vivir en Cristo Jesús. Por eso, ¿de qué vale que te eche una cisterna de agua bendita, que es un sacramental, la bendición con el agua bendita, si seguimos viviendo el pecado grave, seguimos siendo personas que hablan mal de los demás, que tienen rencor en su corazón, que no hacen un buen ambiente? Los sacramentales hay que entenderlos como bendiciones que nos hacen abrir el corazón para seguir con radicalidad a Cristo. Y el seguimiento radical a Cristo exige acudir a los sacramentos. No podemos quedarnos solo con los sacramentales. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su objeto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental, figura la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etc. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1670. Es decir, no hay que confundir lo que es el sacramento del orden, que es un sacramento, con las profesiones religiosas. Por ejemplo, una religiosa hace su profesión, esa profesión sigue un rito
es un sacramental, no es un sacramento. Dentro de los sacramentales están las exequias cristianas. Me voy a detener brevemente en las exequias cristianas porque son ritos litúrgicos que la Iglesia celebra para acompañar la muerte de un fiel. Cuando perdemos un ser querido, tenemos la misa por su alma, se celebra la Santa Misa, pero también hay unos ritos propios para, por ejemplo, acompañar los restos mortales hacia el cementerio. Esos ritos que tienen que ver con la muerte de alguien, donde la Iglesia expresa que acompaña a sus hijos también en el momento de la partida, son sacramentales. Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. La Iglesia es madre, y una madre acompaña siempre a sus hijos. Y la Iglesia acompaña a aquellos hijos que ya partieron de este mundo con las exequias. ¿Y qué acontecimiento ilumina las exequias cristianas? El misterio pascual de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. En realidad, todo acto litúrgico está centrado en el misterio pascual de Cristo. Los sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas. El eje de todo acto litúrgico es el misterio pascual de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, al inicio de esta charla, les dije que la liturgia es la celebración del misterio pascual de Cristo para comunicar la gracia a los fieles. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Catecismo de la Iglesia Católica número 1681. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzado en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Catecismo de la Iglesia Católica número 1682. En este número se nos dice que un cristiano ha tenido que llevar una vida sacramental. En primer lugar, ser cristiano por el bautismo, pero también hemos recibido la unción del Espíritu Santo el día de nuestra confirmación, nos hemos alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos que pedir una santa muerte. Hay que pedir la gracia de recibir los últimos sacramentos, confesarnos, recibir la unción de enfermos y la última comunión que se llama viática. Y cuando uno ya parte de este mundo, la Iglesia sigue orando por nosotros. La Iglesia es madre. Y cuando una persona muere, hay unos ritos que acompañan todo lo que implica la muerte de un ser querido. Está el responso, está la oración que se hace al final de la misa para salir ya al cementerio, está la oración que se hace antes de dar sepultura. La Iglesia acompaña con los sacramentales diferentes etapas de nuestra partida de este mundo. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Catecismo de la Iglesia Católica número 1685. En principio, el color litúrgico cuando se celebra la muerte de alguien es el morado, que es penitencial. Ahora, si ha sido un niñito que ha partido, que siempre es doloroso,
Un niñito bautizado se puede celebrar de blanco. El Ordo Exequiarum, o ritual de los funerales de la liturgia romana, propone 3 tipos de celebración de las exequias, correspondientes a 3 lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia, el cementerio, y según la importancia que les preste la familia, las costumbres locales, la cultura y la actividad popular. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo los sacramentales acompañan diferentes momentos de nuestra vida y también de la partida a la vida eterna. Hay oraciones en la casa, hay oraciones en la iglesia y hay oraciones en el cementerio. Queridos hermanos, hemos hablado brevemente de los sacramentales, vamos a fijar algunas ideas. Los sacramentales son actos litúrgicos instituidos por la Iglesia que traen bendiciones. Son actos litúrgicos, repito. La liturgia no solamente es la Santa Misa es lo máximo, que quede claro, la misa es lo máximo. El acto más sagrado, más sublime, más santo que se puede realizar en la historia es la misa. La misa es el punto culmen de la liturgia, pero la liturgia es algo mucho más amplio. Tenemos los sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas. ¿Qué son los sacramentales? Son actos litúrgicos instituidos por la Iglesia que traen bendiciones. La Iglesia acompaña a sus hijos con los sacramentales, los cuales nos preparan para los sacramentos. En esto he incidido mucho. En el Perú y en América Latina hay mucho aprecio por los sacramentales, sobre todo la bendición con el agua bendita. Todos quieren agua bendita, Padrecito, agua bendita, carnavales, Padrecito. Está bien, el agua bendita tiene su función. Santa Teresa de Jesús señalaba que el diablo huye ante el agua bendita. El agua bendita tiene una función: recordarnos que hemos recibido el bautismo. Y como bautizados tenemos que vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Vivir en gracia. Pero los sacramentales no traen la gracia santificante. La gracia santificante viene por los sacramentos. Por eso los sacramentales no están al nivel de los sacramentos. Tenemos que llevar vida sacramental, frecuentar los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Decía San Juan María Vianney, santo patrono de los párrocos, ha comenzado a abandonar a Dios y ha comenzado a abandonar los sacramentos. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Agradezco a Perú Católico por confiar en este siervo inútil. Voy a darles la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.